Y bueno, vamos a ir con nuestro próximo orador, que es Federico Vilella, es médico otorrinolaringólogo formado en la Universidad Nacional Tucumán y en la Universidad de Buenos Aires, y es el jefe de servicio de otorrinolaringología. Y él nos va a hablar de una mirada hacia el futuro tecnológico de la otorrinolaringología. Ahí vamos a cambiar. Ahí estamos. Federico, cuando quieras. Bueno, Luciana, muchísimas gracias. Buen día a todos. Gracias a través tuyo, Luciana, a todo el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano, y felicitaciones por la iniciativa de continuar con estas jornadas que realmente creo que no solo nos posicionan de una manera diferente, sino que nos generan una apertura en el pensamiento y en la forma en la que llevamos adelante nuestra práctica médica diaria. ¿Se está viendo la pantalla ahí? Perdón, si está todo ok, así continúo. Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Y un poco la idea es tratar de en estos minutos contar brevemente un poco el impacto del desarrollo tecnológico en nuestra especialidad en los últimos 50 años aproximadamente, y de alguna manera mostrar algunos desarrollos realizados en el servicio y en vías de realización con alguna visión futura. Brevemente, referirnos a lo que es tecnología e informática. Tecnología entendemos que es el conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permitan diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. ¿Sí? La informática es el área de la ciencia que se encarga de estudiar la administración de métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Interesante acá estas imágenes que conseguí en la década del fines del 40, 50 y 60, la idea y la inquietud del ser humano de desarrollar mediante elementos tecnológicos, en este caso válvulas, un primer ordenador que realizaba instrucciones de manera consecutiva y secuencial para llevar adelante ciertos procesos. Ustedes vean la magnitud y lo que implicaba esto desde el punto de vista estructural. Y en el año 83, tal vez la empresa Commodore antes, esta era la Timex Sinclair 2068, fue mi primer computador. Yo la tuve en el año 85, allá en Tucumán, cuando estaba terminando mi colegio primario y empezando el secundario, y realmente tenía algunas instrucciones y empezaba alguna inquietud en tratar de hacer alguna programación básica en lenguaje BASIC. Ya tenía un puerto paralelo y algunas interfaces, y se tornaba interesante e inquietante iniciar el mundo de la informática a través de ese ordenador. Y hoy en día, desde la línea 8086 que arrancó Intel, en la década del 80, tenemos en el 2021 la línea Intel Core, con una infinidad de procesos simultáneos, por la múltiple capacidad de tener varios procesadores trabajando en forma simultánea. Realmente el progreso lo vemos muy importante. Y brevemente decir que nuestra especialidad, la otorrinolaringología, y la voy a resumir brevemente en decir que nos ocupamos básicamente de examinar y entender lo que ocurre en varios órganos de los sentidos, y generalmente nuestro examen clínico es a través de orificios. Esto lleva a que necesitemos de alguna manera el aporte tecnológico para poder examinar y tener una acabada información de lo que ocurre dentro de estas pequeñas cavidades a través de estos pequeños orificios. Y nos ocupamos fundamentalmente de algunos de los sentidos importantes, como es el sentido de la audición, el sentido del olfato y del gusto, y el sentido de la voz, que de alguna manera tienen que ver con la percepción y la transducción de estímulos sensoriales externos que de alguna manera se expresan o se exponen en el medio ambiente mediante información que viaja a través de cierto tipo de codificación, ya sea por ondas vibrátiles, en el caso de los sonidos, o por partículas odoríferas, o por partículas vibrátiles a través de la voz. Entonces tenemos la posibilidad de obtener varios registros electrofisiológicos en nuestra práctica clínica. A modo de ejemplo, ver cómo desde el punto de vista de la visualización y magnificación en la otorrinolaringología, y un poquito breve acá de paso por historia, como mostró Alejandro en su especialidad, brevemente ver que el cambio sustancial que ocurre en nuestra especialidad al inicio del 1900, con la aparición de la magnificación con el microscopio, primero monoocular y después biocular, para tener imágenes tridimensionales de lo que ocurre, y después el gran avance
basado en la tecnología y cómo nos permite hoy, en la foto de abajo a la izquierda, un quirófano con alta tecnología en la cual todo está diseñado para poder tener la máxima magnificación y la mejor visualización de una estructura a través de un pequeño orificio. Y estas son imágenes que pueden ser tomadas a través de este tipo de equipos modernos y en la cual no tan solo se pueden documentar con fines de registro médico legales, sino que además con fines investigacionales y además con fines docentes, y esto además posibilita la opción de generar imágenes pregrabadas que de alguna manera sirvan también, por ejemplo, para entrenar simuladores para la docencia en la especialidad. Y esto ya no es el mañana, sino que es parte del presente, que es la integración de toda la tecnología en tratar de resolver movimientos dentro de una cirugía a través de un robot. Y tener en cuenta un poco y estar atento a algunos predictores, no todos predictores acertados, como por ejemplo Bill Gates, que predijo que 650K iban a ser suficientes para cualquiera, en cualquier ordenador. Eso realmente parece irrisorio el día de hoy, o como por ejemplo Thomas Edison, hablando en relación a la corriente alterna y siendo un gran propulsor de la corriente continua. Entonces creemos un poco en el lema de pensar que el futuro, la mejor manera de pensar en el futuro es tratar de crearlo en el presente con una visión futurista. Y un poco estar atento, ya en el año 2014, IBM, a través de tecnología fusionada con Samsung, logra obtener un microchip que tiene una estructura y un funcionamiento interno con el desarrollo de múltiples sinapsis, muy parecido a lo que ocurre dentro del cerebro humano y la posibilidad de generar circuitos en base al aprendizaje. Entonces, brevemente diremos que las consideraciones y desafíos, un poco desde el punto de vista de las especialidades médicas relacionadas a la informática médica y a la inteligencia artificial y la tecnología, es que el desarrollo tecnológico es inminente y con el correr de los años nuevos desarrollos ofrecerán posibilidades aún no pensadas, y el rol justamente nosotros como especialistas es estar atentos a estos nuevos desarrollos, capacitarnos y ofrecerlos en la medida justa y oportuna en pos del beneficio del paciente. Y siempre valorar la ecuación costo-beneficio, seguridad-resultado, y está un poco esto referido a la pregunta que hiciste, Luciano, en relación a la aceptación por parte de los pacientes, algo que eventualmente tendremos que poner en la balanza, y esto es un poco el concepto actual de lo que debe cumplir un médico especialista orientado y ayornado con el desarrollo tecnológico para estar un paso adelante y poder adelantarse a estos cambios futuristas. Y parte de esto consiste en ver, por ejemplo, que hay empresas que están trabajando a nivel internacional no solo con la impresión 3D clásica que ya conocemos, sino con la bioimpresión 3D, es decir, imprimir tejidos vivos, biológicos, a través de la impresora 3D, y ya hay ciertas pruebas con implantación en animales de tejidos biológicos impresos mediante la impresión de complejos celulares y luego el crecimiento en cultivo para poder obtener, por ejemplo, en pacientes con agenesia de una oreja igual a la del otro lado, generada mediante la tecnología y la computación, utilizando una imagen en espejo e imprimiendo esto con biomateriales en cultivo para obtener después y realizar la implantación en un paciente. Creo que hay 3 hitos, y esto es algo personal, que han revolucionado y que si uno tiene en mente esto, las posibilidades son ilimitadas en cuanto al progreso tecnológico y el desarrollo de la informática en salud. Uno es la aparición de Internet, que es la interrelación y la conexión en red a nivel global y mundial. El segundo es el concepto de la nube, es decir, tener un servidor en algún lugar remoto al cual podemos conectarnos todo el tiempo que queramos de manera ilimitada y poder acceder a información o guardar información en él, es decir, el flujo bilateral de información en un servidor remoto. Y la tercera consideración es que hoy todo individuo a nivel mundial tiene en su bolsillo un smartphone. La fusión de estas 3 cosas generalmente genera un potencial ilimitado donde la imaginación es el límite para integrar estos 3 conceptos, porque básicamente con un smartphone puedo conectarme a un servidor y puedo hacer que cualquier elemento reporte a ese servidor. Y esto es un poco la génesis de lo que llamamos el Internet de las cosas. Hoy cualquier dispositivo que tenga su alimentación propia y una pequeña plaqueta minúscula que sea capaz de conectarse vía wireless a un servidor de Internet puede hacer streaming y reportar su estado a una nube
y nosotros a través de un smartphone podemos también captar esa información de manera remota y controlar bidireccionalmente el flujo de información. Y esto es realmente un poco alucinante. Y ahora brevemente contarles algunos de los desarrollos o el uso de algunos de los desarrollos puntualmente en nuestro servicio en el Hospital Italiano. Y uno de ellos tiene que ver con la asistencia de la computadora o del ordenador en la práctica de cirugías. Y básicamente la cirugía asistida por computadora permite en 3 fases realizar la asistencia y la ayuda para el mejor desarrollo, ya sea en tiempo o en costo o en seguridad para la patología de un paciente. Y básicamente en la instancia preoperatoria, la cirugía asistida por computadora permite de alguna manera planificar virtualmente una cirugía, es decir, generar un escenario de simulación basado fundamentalmente en tomografía, resonancia magnética o tomografía o angioresonancia y la fusión de imágenes. La segunda instancia puede ser la impresión 3D en material no biológico en este caso, sino en material plástico, simulando y creando un modelo idéntico al modelo en cuestión y poder de alguna manera, por ejemplo, realizar una cirugía previa, su modelo impreso. Y el tercer paso es la navegación y la asistencia de la navegación durante la cirugía en vivo. Y brevemente acá vemos un caso de un tumor de en una base de cráneo, en una localización dificultosa, y cómo el análisis mediante la planificación preoperatoria, mediante la fusión de tomografía y resonancia, permite no solo localizar e identificar el tumor y la relación con las estructuras críticas vecinas, sino además diseñar una vía de abordaje adecuada que permita de alguna manera llegar a la patología preservando estructuras nobles y vitales. Esto lleva un tiempo de procesamiento de imágenes y de alguna manera puede prediseñar un abordaje clínico. Cuando la cosa se torna un poco compleja, uno puede incluso imprimir un modelo plástico, como dijimos, tanto del tumor y la localización tridimensional dentro de un cráneo plástico y de alguna manera analizarlo tridimensionalmente, palparlo, mirarlo, observarlo, y más aún, uno puede llevar una cirugía adelante simulada en esa pieza plástica, realizando el mismo procedimiento que uno llevaría a cabo para esta cirugía, y en esa cirugía además, realizada sobre el modelo plástico, uno puede navegar esa cirugía y de alguna manera ver la relación o orientarse anatómicamente dentro de esa cirugía simulada. Y después, el paso final es llevar adelante esto al quirófano y tratar el paciente en cuestión de manera real, utilizando todo el aprendizaje y el background previo y la planificación previa. Entonces, en la cirugía podemos tener una información asistida por la computadora del trayecto, de la profundidad, de la localización, de qué distancia tenemos al target o a elementos nobles, y esto aporta datos realmente concluyentes a la hora de poder realizar un procedimiento seguro. Y después tenemos la información tanto de la planificación como de la cirugía llevada a cabo en el modelo, como de la cirugía llevada a cabo en la vida real del paciente, y de alguna manera podemos comparar de qué manera realizamos nuestra planificación, nuestra cirugía simulada y nuestra cirugía real, y aprender de esto y ver de qué manera hemos seguido o no el trayecto planificado en un modelo y en el paciente en cuestión. Y podemos hacer un análisis estadístico y una validación del método, y la idea de esto es no solo ver qué error tuvimos en el procedimiento quirúrgico, sino además ver de qué manera podemos automatizar el proceso. Y eso es un poco lo que hicimos en este estudio, en el cual comparamos en primera medida la ruta planificada virtualmente mediante el análisis de imágenes, y después el trayecto seguido durante una cirugía simulada en un modelo de impresión, y después ambos con la cirugía real realizada en el paciente, y vimos que realmente el índice de error que obtuvimos es muy bajo, alrededor de 1,5 milímetros, con lo cual no solo nos permitió publicar y validar el método de manera inicial, sino que además nos pone a un pie inicial del siguiente desarrollo, que es si realmente podemos llevar a cabo una planificación y poder seguir un procedimiento que tenga una tasa de error muy baja, de alguna manera podemos automatizar el proceso, y entonces la planificación se torna virtual, porque el actual médico, más que en el desarrollo manual de una técnica quirúrgica, tiene que ver con la adecuada planificación para que después un robot lleve adelante eventualmente el proceso, y eso es parte del proceso en el que estamos en este tipo de
de cuestiones. En otra índole, hablar brevemente del implante coclear y cómo podemos utilizar el implante coclear y la inteligencia artificial y fundamentalmente el Internet de las cosas para monitorizar ciertas cosas que ocurren en pacientes que tienen un implante coclear. Brevemente decir que el implante coclear es un dispositivo electrónico que va colocado en aquellos pacientes que por alguna causa no tienen audición, ya sean que nacen sin audición o que han perdido la audición a lo largo de la vida, y se ha tornado en el primer dispositivo médico capaz de restaurar un órgano de los sentidos de una manera muy adecuada. Brevemente, un implante coclear capta el sonido exterior, lo digitaliza, lo filtra y manda de una manera transcutánea por pulsos de radiofrecuencia a un receptor implantado internamente al interior de la cóclea mediante electrodos y estimulan directamente las terminaciones nerviosas del nervio auditivo, generando así sensaciones auditivas en un paciente que por alguna causa o no las percibe desde el nacimiento, como les dije, o de alguna manera la perdió a lo largo de su vida. Es decir, que un electrodo puesto en el interior del caracol del oído interno genera estímulos, generando despolarización de toda la vía auditiva ascendentemente. Y esto, como es un elemento electrónico y que además tiene conectividad, nos permite no solo que sea programable a través de un ordenador o un computador, sino que además podemos recabar cierto tipo de información a través de este dispositivo implantado dentro del oído interno. Y uno de nuestros focos de atención en el último tiempo ha sido estudiar la interfase entre ese electrodo y la neurona y ver de qué manera podemos entender mejor los procesos biológicos que siguen a lo que se conoce hoy en día como esa interfase hombre-máquina, de alguna manera, en la jerga científica. Y básicamente un electrodo que genera una cierta corriente, en este caso dentro de la cóclea, pero puede ser en cualquier parte de un organismo, atraviesa estructuras biológicas o hay un pasaje de información entre la electrónica y el tejido biológico, y ese pasaje de corriente se ve limitado por distintos factores externos inflamatorios o traumáticos, por ejemplo, durante la cirugía, y eso condiciona una disminución de la corriente, por lo tanto, una interferencia en la comunicación entre este dispositivo implantable y el tejido biológico. Y un poco la idea es tratar de ver a través de métodos computacionales y de estudios tecnológicos de qué manera podemos inferir los procesos inflamatorios de esa interfase mediante mediciones que podemos realizar a través del propio implante. Y básicamente la homologación de esta interfase puede ser simplificada a través de un pequeño circuito electrónico resistivo capacitivo y de alguna manera hemos trabajado en el servicio de otorrino del Hospital Italiano en el desarrollo de ciertos elementos mediante programación y comunicación con este implante para poder captar mediciones a través del implante, generando pequeños estímulos subumbral para no despertar la atención del paciente y de alguna manera generar el estudio de esa interfase. Para eso hemos llevado a cabo un trabajo que nos ha involucrado los últimos 5 años, en los cuales hemos desarrollado un método de medición, lo hemos validado, primero en un circuito electrónico utilizando el implante coclear para tratar de determinar 2 componentes básicos de la impedancia eléctrica. Esto ha sido publicado en una revista internacional, pero a su vez, y esta es una parte interesante, hemos desarrollado un software que permite comunicarse de manera remota con el implante y entonces utilizando las propiedades del Internet de las cosas, entonces el paciente puede estar en su casa realizando streaming de información a la nube y nosotros acceder a esa nube o servidor y tener esa información en tiempo real para de alguna manera estudiar los procesos biológicos dentro del oído interno y obtener curvas de seguimiento de esta índole, de monitoreo de los cambios dentro del oído interno de un paciente que está ambulatorio en su casa o en cualquier parte del mundo, streameando datos a través de su cell phone directamente al servidor y nosotros captando esta información y brevemente a través de la ayuda del Departamento de Informática Médica, estos registros van a ser volcados a la historia clínica personal del paciente para que quede un registro diario de los valores de, en este caso, ciertas connotaciones de su oído interno directamente aportadas a la historia clínica y esto aporta un tremendo valor, no solo investigacional, sino además de oportunidad de acción para la mejora auditiva. Esto es además alguna idea de poder modular esa respuesta mediante el agrego de ciertas drogas y de alguna manera mejorar la conexión o la interfase entre ese dispositivo y el tejido humano. En otro campo, en el campo de los ronquidos y apneas del sueño, que es otra de las subespecialidades de nuestra especialidad, valga la palabra, que es básicamente aquellos pacientes
que durante el sueño generan ruidos o ronquidos y que peor aún pueden generar una pequeña pausa en su respiración, modificando parámetros fisiológicos del sueño y del descansar biológico. Y esto hay elementos o herramientas tecnológicas mediante, otra vez, el Internet de las Cosas, que permiten que un paciente que rutinariamente debía concurrir al hospital para realizarse un estudio del sueño y pasar la noche en el hospital, hoy pueda dormir en su casa mediante el aditamento de ciertos sensores que de alguna manera se conectan a través del router de su casa y elevan la información a un servidor, y nosotros de manera remota podemos obtener esa información. Esto tiene un gran impacto porque de alguna manera evita al paciente la internación, evita los costos de salud y nos permite un diagnóstico certero estudiando al paciente en su casa. Y lo que es mejor aún, una de las terapéuticas de rehabilitación del ronquido y de las apneas del sueño es la posibilidad de usar una máscara con presión positiva de aire durante el sueño. Esto se denomina CPAP, y muchos pacientes a nivel mundial utilizan este dispositivo para dormir, y este dispositivo también tiene la factibilidad de ser, mediante el Internet de las Cosas, conectado al router del domicilio, y nos aporta tremenda información sobre la adecuación al tratamiento, el uso del dispositivo, cómo se monitorea y cómo varía la presión y la humidificación del aire durante el sueño del paciente, cómo es el sueño del paciente, qué cantidad de horas a la noche duerme, etcétera, etcétera, y todos estos datos podemos tenerlos. Y el próximo paso en el que estamos es tratar de modificar algunos parámetros de configuración de manera remota, en base a los registros obtenidos, evitando al paciente una consulta hospitalaria y pudiendo actuar de manera remota. Otro de los campos de acción es que en muchas de nuestras, como les mostré, de nuestra especialidad, obtenemos imágenes, y una de esas imágenes son obtenidas a través de fibroscopios flexibles, en este caso de toda la vía aerodigestiva superior. Este es un estudio rutinario que se utiliza en la consulta clínica, y un poco la idea es tratar de utilizar inteligencia artificial, en este caso para generar el informe del estudio. Entonces, básicamente esto nos permite de alguna manera unificar criterios, comparar estudios, tener mejor resolución de lo que el ojo humano pueda tener en la toma de decisiones de ciertas patologías, haciéndolo de manera sistemática y generando además el reporte en el 100% de los estudios, generando eso un impacto en los sistemas de facturación de los estudios. Y hay varias ideas de cómo llevar adelante estos procesos. Esto es algo bastante reciente en el cual estamos recientemente implicados, y aquí tenemos el ejemplo de un estudio muy sistemático, y una de las cosas tiene que ver con la sistematización y las estructuras anatómicas que vemos a lo largo de esa sistematización, y cómo esto eventualmente pueda ser informado por un ordenador. Ahora vamos a ver que no somos pioneros en esto, sino que ya hay varios centros que están trabajando a nivel internacional en el reporte automático de estos estudios. Una opción es realizar el dictado de un informe sistematizado y que el ordenador pueda transcribir esa voz a un texto. Ese sería el método inicial, pero la idea es que después un software aprenda, en base a cierta cantidad de imágenes y al uso de algoritmos, a seleccionar imágenes normales o imágenes patológicas, fragmentando la imagen y utilizando el examen de píxel a píxel y comparando un cierto pool de estudios normales y patológicos. Hay varios grupos a nivel internacional que están trabajando en esto y en ciertos algoritmos convolucionales que nos permiten de alguna manera obtener información precisa de aquellos estudios que pueden ser catalogados como normales o como patológicos, y dentro de los patológicos después seleccionar a qué patología corresponden. Y por último, comentarles otro proyecto en el cual estamos trabajando, que es el análisis facial. Una rama de nuestra especialidad tiene que ver con el rostro y con la estética facial, y dentro de la estética facial hay un vasto estudio en cuanto a la planificación preoperatoria de lo que es un rostro estándar o estéticamente armónico, y para eso hay ciertos parámetros matemáticos y físicos que se miden en un rostro, tanto de frente como de perfil, en la armonía facial. Y esto tiene que ver con el estudio imagenológico de una foto del paciente, aquí vemos de perfil, de frente y a 45 grados, y que se hace de manera artesanal. El cirujano lo planifica preoperatorio. Hoy en día hay software que permiten la planificación y la simulación
de un rostro para poder de alguna manera predecir de qué manera puede cambiar o afectarse el rostro de un paciente mediante una cirugía estética, por ejemplo, el dorso de la nariz o la altura o el ángulo entre la nariz y el labio, etc. Un poco la idea es tratar de sistematizar este estudio y que el paciente pueda obtenerse una foto con su celular y que el software lo haga automáticamente y planifique su rostro en base a estándares de simetría facial. Eso es un poco lo que estamos trabajando también en una línea de desarrollo en la subsección de plástica facial de nuestro servicio, para tratar de alguna manera que el software garantice la planificación y pueda, mediante redes convolucionales, tratar de obtener píxel a píxel la información, primero mediante la combinación de bordes y luego creando modelos de objetos para de alguna manera poder hacer una planificación estándar en el paciente, que después lógicamente puede ser adaptada a las necesidades finales del paciente. Entonces, de alguna manera, el paciente en su celular podrá obtener una foto y podrá ver una planificación hecha por el ordenador de cuál puede ser una propuesta de la simetría facial acorde a su tipología, edad, sexo, etnia, etc. Un poco, esto ya está publicado, está pronto a salir, está impresa actualmente en una revista internacional, un poco el uso de la inteligencia artificial en rinología mediante dos médicos de nuestro servicio, y un poco estamos trabajando también en esta línea. Y brevemente, para finalizar, decir que, bueno, un poco el avance de la tecnología se basa en hacerla encajar de manera que en la realidad ni siquiera la notes, y así esta es parte de la vida diaria. Interesante este concepto de Bill Gates, y a modo de conclusión es decir que la oportunidad de fortalecer nuestra práctica clínica y quirúrgica en base a los avances tecnológicos e informativos, tanto en la fase diagnóstica como en la fase terapéutica, es muy importante, y creo que es el futuro de lo que tenemos que pensar para las especialidades médicas, y la implicancia en el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades, como la adecuación del tratamiento y el seguimiento, es fundamental. Muchas gracias, y a disposición si hay preguntas. Muy, muy interesante, Federico, muchas gracias a vos. Yo tengo una pregunta para hacerte con respecto al tema del implante coclear remoto y los ronquidos y apneas del sueño, que esto está, o sea, por lo que vos contás de Internet of Things, hay un montón de información que va a llegar a un programa, una pieza de software para luego ser analizada. Y acá, esta cantidad de información en relación con el análisis va a requerir que los médicos especialistas en otorrinolaringología se formen específicamente para esto, o sea, que tengan como una preparación especial para poder procesar esa cantidad de datos, o eso ya se encargaría el software y nos daría como un análisis o un preanálisis. Bueno, una buena pregunta, Luciana. Yo creo que hay dos aspectos. La primera parte de tu pregunta tiene que ver con la necesidad de formación y de adquirir conocimientos diferentes a los que estamos habituados los médicos a manejar, y yo creo que sí. Yo creo que parte del cambio en la residencia médica ya tiene que ser la formación, no solo en aspectos obviamente concernientes a la especialidad puntual, sino que es fundamental hoy en día tener lineamientos generales, al menos, de lo que implica el manejo de datos, la adquisición de información, la sistematización en la información, para de alguna manera ayudar o entender al análisis de estos datos. Y en relación específica a lo que me preguntaste en cuanto, por ejemplo, a apneas del sueño o a datos de implantes cocleares, yo creo que de manera inicial estos datos van a tener que ser de alguna manera mirados manualmente por un profesional, para empezar a entender qué implica esta gran cantidad de datos y cuáles van a ser el tratamiento de esta información, en la manera que este lineamiento inicial esté entendido, generar algoritmos de sistematización que de alguna manera ya no dependan de la participación puntual de un operador, sino que puedan ser hechos de manera simultánea y disparar, por ejemplo, una alarma cuando ciertos parámetros de una polisomnografía salen de lo normal, o cuando hay ciertos valores de la impedancia eléctrica de un implante que escapan de lo normal, o cuando uno quiere ver algo específico. Pero bueno, la idea de tener los datos, yo creo que es el primer paso para después, con ese dato, ver qué cantidad de procesos podemos llevar adelante. Tal cual, bueno, totalmente de acuerdo y súper interesante, no, nunca me imaginé que estuvieran todos este tipo de avances y cosas en este campo, así que súper interesante. Muchas gracias, Federico.